Amados santos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 18 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. Muchas veces nos preguntamos cómo es que podemos dejar aquellos pecados de los cuales no estemos conscientes sin tratar con ellos por algún tiempo. De acuerdo con Mateo 5, si alguien recuerda algo que necesita ser tratado y se rehúsa a tratar con eso, su comunión con Dios se va a interrumpir inmediatamente. Él debe tratar con eso rápidamente hasta que aquello sea aclarado completamente. Entonces puede restaurar su comunión una vez más con Dios. Primera de Juan 1:7 se nos presenta el mismo hecho. Si uno reconoce su pecado mientras está en la luz de la comunión y no trata con él, su comunión también será inmediatamente obstaculizada. Por tanto, si no estamos conscientes de los pecados que hemos cometido, no necesitamos tratar con ellos. Pero si estamos conscientes de ellos, debemos tratar con ellos rápidamente. De otra forma, nuestra conciencia nos acusará, nuestra fe naufragará, como aquellos de primera de Timoteo 1:19, y todas las cosas espirituales se perderán también en ese naufragio. Así que cuando ayudamos a otros, es importante que tengamos esto en mente. Cuando ayudamos a otros a tratar con los pecados, no le pedimos que traten con los pecados de los cuales no estén conscientes. Podemos enseñarles que se vuelvan y estén atentos a su conciencia. Cuando alguno se da cuenta de su pecado y lo pasa por alto y se rehúsa a tratar con él, entonces podemos ayudarles y dirigirles a que lo enfrenten. Lo importante es también que ellos no tienen que tratar, no los podemos llevar a tratar con los pecados que no están conscientes. Lo mismo aplica cuando examinamos la experiencia de nuestro trato con los pecados. No preguntamos cuántos pecados hemos cometido con los cuales no hemos tratado, sino con cuántos pecados de los cuales estamos conscientes no hemos tratado. Podemos dejar sin tratar por un corto tiempo los pecados de los cuales no estemos conscientes, pero aquellos de los que estemos conscientes deben ser tratados rápidamente. Hay hermanos que no han venido a una obediencia absoluta con respecto al sentir que tienen mientras están en comunión con Dios. Por ejemplo, alguien puede haber tenido o haber cometido 100 hechos injustos y haberse dado cuenta de 20 mientras está ahí en su comunión con Dios a la luz del Señor. Pero en la práctica él solamente trata con 5 de esos 20. Por tanto, se presentará un problema en su comunión con el Señor. Su espíritu no es fuerte y no puede orar libremente. Su condición delante del Señor se va a ver dañada grandemente. En consecuencia, vemos que la conciencia de la comunión sobre la cual basamos nuestro tratar con los pecados no es algo absoluto, sino que difiere de acuerdo a la profundidad de comunión que el individuo tiene con el Señor. El mismo hecho injusto puede ser un pecado a los ojos de un hermano, mientras que a los ojos de otro hermano no lo sea. Esto se debe a que la comunión en uno es más profunda que en el otro. Así que la conciencia de la comunión en uno es más aguda y sensible que en el otro. Por ejemplo, uno puede decir una mentira en una manera muy evidente y todos saben que es pecado. Todos estaremos de acuerdo con eso. Pero otros pueden mentir aún diciendo la verdad. Pero el individuo promedio, o para el individuo promedio, lo último no es un pecado. Pero aquellos que tienen una comunión profunda con el Señor saben que esto también es una mentira y que debe ser tratada. Por ejemplo, un hermano ve venir a otro hermano y de pronto hace algo para aparentar delante del hermano y después se da cuenta, su comunión y su conciencia son sensibles y le dice al hermano: mire, hermano, actué con hipocresía, estaba un poco fingiendo para quedar bien delante de usted. Otros hermanos que no son tan sensibles
considerarían que lo que el hermano hizo fue un acto de respeto y que en realidad estaba siendo cortés con el hermano para que el hermano tuviera una buena apariencia. ¿Ve? Esto se debe y obedece al grado de comunión diferente. Difiere de una persona a otra y por lo tanto el grado de su conciencia, de sensibilidad de su conciencia también difiere. Además, el sentir en cada individuo puede también variar de acuerdo con la diferencia de su nivel y profundidad de su comunión. Si alguien le hubiese dicho 2 años antes sobre cierto pecado a usted, tal vez usted no lo habría admitido nunca. Pero a medida que su comunión va avanzando y han pasado 2 años, se ha profundizado y ahora usted ha venido a ser más sensible. Ya tal vez un hermano al pasar el tiempo no espera que otros sean los que vengan a decirle. Dentro de sí mismo él reconoce el pecado y se da cuenta que debe tratar con él. Tratar con los pecados, por lo tanto, está basado en lo consciente que estemos mientras estemos en comunión con el Señor. Y el estar conscientes al estar en comunión con el Señor, a su vez está basado en la profundidad de esa comunión. Si nuestra comunión es profunda, nuestra conciencia será más aguda, firme y sensible. Si por lo tanto nuestra comunión es superficial, nuestra conciencia será insensible y débil. Somos culpables de muchos hechos injustos e ilegales, dentro de los cuales pueden estar los pecados más graves y más serios, los cuales son fáciles de reconocer. Pero hay muchos pecados sutiles o menos serios, los cuales no son tan fáciles de discernir. No es sino hasta que nuestra comunión en vida se profundiza, que nosotros somos capaces de reconocer esos pecados que hablamos que son sutiles y no son fáciles de discernir. Y una vez que los reconocemos, podemos tratar con ellos. Por eso nunca debemos medir a otros con la vara de nuestra propia conciencia, ni debemos aceptar la conciencia de otros como la vara por la cual nos medimos nosotros mismos. Todos debemos aprender a tratar con los pecados solo de acuerdo con nuestra propia conciencia en el momento en que estamos en comunión con el Señor. Debemos darnos cuenta, amados, al mismo tiempo que a pesar de que tratamos con los pecados de los cuales estamos conscientes, esto de ninguna manera indica que todos nuestros pecados han sido tratados completamente. Pues todavía existen muchos hechos pecaminosos de los cuales no estamos conscientes y tal vez no estemos conscientes en un tiempo tan cercano como el que pensamos o como el que quisiéramos. Entonces no podemos pensar que en realidad todos los pecados han sido tratados completamente. Así que si nosotros queremos tratar con nuestros pecados completamente, un buen camino para comenzar debe ser fortalecer nuestra comunión con Dios. Mantenernos volviéndonos al Señor constantemente, porque es en la luz de su luz que veremos la luz. En la medida en que esta comunión se fortalezca, lo consciente que estamos con respecto al pecado vendrá a ser correspondientemente ampliado. O sea, como hay más comunión, ahora el horizonte se ha ampliado y nuestro tratar con los pecados será cada vez más completo. La pregunta entonces que vamos a tratar es cómo podemos fortalecer nuestra comunión. Pero amados, lo vamos a tratar en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.